Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Bienvenidos nuevamente a este año de trabajo de nuestra casa espírita. Para empezar nuestra actividad del día de hoy, entonces vamos a realizar la oración inicial y le pedimos el favor a la señora María que nos inicie la oración este año. Muy buenas tardes para todos. En nombre del Centro Espírita Rutas de Luz, les damos la bienvenida, un abrazo muy fraterno y darle las gracias por la compañía que hoy estamos en este lugar para aprender, dándonos la oportunidad de mejorar nuestras vidas y de tener ese conocimiento que nos ofrece la doctrina espírita. Entonces nos vamos a disponer para hacer la oración elevando el pensamiento hacia nuestro Padre Creador para darle las gracias por las bendiciones que recibimos a diario, por la oportunidad de la vida, que a través de ella podemos evolucionar y crecer espiritualmente. También, Señor, para orar por todas las necesidades del planeta la Tierra, especialmente por los seres que sufren, por los que no tienen el techo, Señor, por los que no tienen el abrigo, por los que están enfermos. Para ellos rogamos a nuestro Padre la luz divina, el pensamiento amoroso, para que ellos puedan recibir estas vibraciones de amor y de paz. Y dándole gracias también a nuestro Padre por enviarnos al Maestro Jesús como nuestro guía y modelo del planeta la Tierra. Hoy, Señor, le damos gracias para iniciar este nuevo año que nos regala, Señor, para poder trabajar y crecer espiritualmente, invitando al mundo espiritual también para que nos acompañe, para que ellos también reciban luz y esclarecimiento a través del estudio, de la preparación que todos los días se hace para que nosotros seamos esa luz en el camino y dando gracias a nuestro Padre por este momento, implorándole sus bendiciones y su protección divina para todo el planeta la Tierra, esperando que se haga su santa voluntad en cada uno de nosotros y que así sea. Muchas gracias. Bueno, entonces la conferencia en la tarde de hoy le corresponde al director de la Casa Espírita Rutas de Luz, don Germán Telles Espinosa. La conferencia se llama Dios y su creación. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma e igualmente para los que están acá de manera presencial, pero de una manera muy especial para implorarle a Dios su luz, su presencia entre nosotros e igualmente al Maestro Jesús de Nazaret con todo su equipo de trabajadores para que todos seamos inspirados e iluminados y podamos comprender y entender el mensaje de esta tarde. Dios y su creación es un tema tan supremamente delicado y lleno de asombro para muchos de nosotros, porque aún no concebimos la idea en muchos de que Dios existe y tampoco su amor infinito hacia cada uno de sus hijos. Bien. No camina. Camina, no camina. Toca con cuál, por favor, entonces, compañero. Pero no caminó. Sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a definir la parte etimológica de lo que es Dios. Viene del latín Deus, ser supremo, que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Esto es lo que dice el diccionario Encarta, que es algo tan trascendental, donde está diciendo que es el ser supremo.
Y aquí en el libro de los Espíritus, ¿qué nos dice esta enseñanza dada por el mundo espiritual? Y la pregunta que hace el venerable maestro Allan Kardec al mundo mayor es la siguiente: ¿qué es Dios? Y responde el mundo mayor: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Confieso en verdad que en lo poco que he podido estudiar, no he encontrado una definición que llene el pensamiento de mi ser de una manera trascendental. La inteligencia suprema, es decir, por encima de esta inteligencia, no hay ni habrá absolutamente una igual. Causa primera de todas las cosas, es decir, Él es el origen, la causa de todo lo que existe, de lo que vemos y no vemos. Y viene otra pregunta: ¿dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? El mundo mayor responde a Kardec: en un axioma que aplicáis a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no sea obra del hombre y vuestra razón os responderá. ¿Será que el hombre puede construir un planeta? No, nada de eso, nada de eso. Kardec nos enriquece. Para creer en Dios basta con pasear la mirada por las obras de la creación. El universo existe. Tiene, pues, una causa. Dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. Y en el desenvolvimiento de esta conferencia iremos a encontrar pensamientos y enseñanzas de hombres tan importantes como Immanuel Kant, como La Bruyère, como Víctor Hugo, como Isaac Newton, como también von Braun. Entonces, esto es muy importante que estemos todos atentos. No hay ya que de pronto pasemos estas enseñanzas y después preguntan, ¿qué hablamos? Es importante. Kardec vuelve y de nuevo, en todas las revistas espíritas, en el frontispicio de las mismas, tiene el mismo pensamiento Kardec, sin equivocarse. Todo efecto tiene una causa. Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. El poder de la causa inteligente está en razón de la grandeza del efecto. ¿Qué efecto tan maravilloso? El poder observar el firmamento cuando está estrellado, cuando sale la luna, etcétera, etcétera. Y aquí encontramos a Immanuel Kant, este filósofo, uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Qué enseñanza que nos da nuestro querido Immanuel Kant. Si hay creación, debe de existir el creador. El orden universal no habría sido hecho si no hubiese la mente creadora y organizadora. Si hay creación, debe haber un creador. Cerca de la tumba se halla una placa con la siguiente inscripción en alemán y ruso, tomada de la conclusión de crítica de la razón práctica. Esto de la conclusión de crítica de la razón práctica, si nosotros vamos a profundizar esta temática, encontramos cómo este hombre habla de la moral, de la moral. Y dice, dos cosas me llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro y admiración por mucho que continuamente reflexione sobre ellas: el firmamento estrellado y la ley moral dentro de mí. ¡Qué pensamiento tan extraordinario de este hombre que nos debe llevar a la reflexión! La Bruyère,
También filósofo, escritor y moralista francés dijo: la imposibilidad en que me veo de probar que Dios no existe me prueba su existencia. Pero muchos dicen: Dios no existe. Estos oídos, en muchas veces, en los atendimientos que he podido hacer en esta casa espírita, escucho con soberbia donde dice: Dios no existe y no me hable de él, por favor, te lo suplico. Hay veces cuando hablan en esa forma, haciendo énfasis de que Dios no existe, siento un dolor muy profundo en mi alma, en mi corazón, de ver cómo los hijos de Dios somos rebeldes con el amor de Él, con su misericordia. Víctor Hugo nos dice lo siguiente: Dios existe, pues de lo contrario, ¿cómo nosotros existimos? Pregunta él. Y Víctor Hugo es un espíritu, hoy espírita, que a través de la mediunidad de nuestro querido Divaldo Pereira Franco ha dictado varios libros muy interesantes. Vuelve Kardec, donde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias. Tenéis un proverbio que dice: por la obra se conoce al autor. Pues bien, mirad la obra y buscad su autor. El orgullo engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada por encima de él y por eso se llama a sí mismo espíritu fuerte. Pobre ser a quien un soplo de Dios puede abatir. Entonces, este orgullo no es otra cosa diferente que soberbia y a su vez ignorancia. No es otra cosa diferente, queridos amigos y amigas. Y en la pregunta 10 vuelve Kardec a cuestionar al mundo mayor. ¿El hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? Y le responde el mundo mayor: no, le falta un sentido. Y en la cuestión 11 vuelve Kardec a interrogar al mundo mayor. ¿Será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? Responde el mundo mayor: cuando su espíritu ya no esté oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a la divinidad, entonces la verá y la comprenderá. Pero muchos de nosotros creemos y exigimos que Dios nos esté revelando todas las cosas sin hacer ningún esfuerzo para investigar si Él existe o no existe. Por lo tanto, queridos amigos, es un misterio para nosotros lo que es en sí la divinidad del Padre. Espíritu y materia. Volvemos entonces al libro de los espíritus. ¿Qué es el espíritu? Pregunta Kardec. Responde el mundo mayor: el principio inteligente del universo. Y ahora vamos a ver qué fue lo que creó primero Dios. Vuelve Kardec, cuestiona: ¿el espíritu es sinónimo de inteligencia? La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero ambos se confunden en un principio común, de modo que para vosotros son lo mismo, pero no es lo mismo. El espíritu tiene algunas potencialidades que nos han dado a conocer, entre ellos León Denis nos ha hablado, que el espíritu tiene inteligencia, que el espíritu tiene memoria, que el espíritu tiene razón, que el espíritu tiene voluntad, que el espíritu tiene libre albedrío, etcétera, etcétera. Entonces vemos que, es decir, el espíritu es el principio inteligente, pero no es la inteligencia.
¿Habría de este modo dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu? Responde el mundo mayor. Sí, y por encima de todo eso, Dios el creador, el Padre de todas las cosas. Entonces, los invito a que no olviden la cuestión 27 del libro de los espíritus, donde nos está hablando que hay dos elementos, materia y espíritu, y cómo los grandes científicos que más adelante irá a desglosar están en busca de esa materia, y cómo en la Génesis, que más adelante encontrarán una enseñanza extraordinaria, nos habla de esa materia. Y los científicos están afanosamente preocupados porque no encuentran ese principio elemental. ¿La materia es eterna como Dios o ha sido creada por Él en un momento determinado? Solo Dios lo sabe. No obstante, hay una cosa que vuestra razón debe indicaros, y es que Dios, modelo de amor y caridad, jamás ha estado inactivo. Por más lejano que pudieseis representaros el comienzo de su acción, podríais concebirlo siquiera un segundo en la ociosidad. ¿Qué enseñó Jesús? Mi Padre trabaja todos los días y yo también. Pero nosotros aplicamos lo diferente. Mi padre todos los días trabaja y yo descanso todos los días también. No nos gusta trabajar. Y es que el trabajo es material, el trabajo también es intelectual. Pero aquí el trabajo que se requiere es el trabajo en la construcción del reino de los cielos, es decir, en cada día ser mejores en la reforma moral. ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas? No. Dios no permite que todo sea revelado al hombre en la tierra. Y aquí hay una enseñanza hasta muy curiosa. Sé que ustedes la conocen. La historia de San Agustín y el niño junto al mar. San Agustín, en sus afanes de poder concebir la idea de Dios, por aquí, por allí, por aquí, por allí, se desplazaba a la orilla del mar, cuestionándose, Dios, ¿cómo será? Etcétera, etcétera. En su preocupación, extendió la mirada y vio un hermoso niño a la orilla del mar. Y ese niño había abierto un pequeño hueco, y tenía un recipiente, y pegaba la carrera al mar, llenaba el recipiente y lo echaba dentro del hueco. Y entonces San Agustín, ese gran padre de la Iglesia católica y que hoy es un espírita, se acercó y le dijo: niño, ¿qué estás haciendo? Dijo: es que estoy echando toda el agua del mar en ese hueco. Dijo: eso es imposible. Dijo entonces el niño: es más fácil que toda el agua del mar quepa en este pequeño hueco que usted pueda entender y comprender la esencia de Dios. Pero nosotros sí queremos conocérnoslas todas. Bien, el espacio universal. Todo esto es extraído del libro de los espíritus. ¿El espacio universal es infinito o limitado? Infinito. Suponle límites. ¿Qué habría más allá? Eso confunde a tu razón, bien lo sé. Sin embargo, tu razón le dice que no puede ser de otro modo. Lo mismo ocurre con lo infinito en todas las cosas. En vuestro reducido ámbito no podéis comprenderlo. El espacio. Nosotros podemos ver acá esta diapositiva, ¿cierto? Está enmarcado. Ese sería un límite, pero fuera de este límite hay ¿qué? Un espacio. Luego el espacio es infinito, infinito. Muy bien. ¿El vacío absoluto existe en alguna parte del espacio universal? No, nada está vacío. Lo que para ti es vacío se encuentra ocupado por una materia que escapa a tus sentidos y a tus instrumentos. A tus sentidos, es decir, a nuestros ojos. Y aquellos instrumentos es el telescopio, el microscopio. Y ahí vemos entonces ese poderoso telescopio
llamado ALMA, que se encuentra ubicado en el desierto de Chile, en Atacama. Es tan poderoso que ya está transmitiendo a la Tierra el polvo de la cual se están formando nuevas vías lácteas. Pero porque Dios lo está permitiendo. Lo están haciendo los astrofísicos. Y a su vez ese telescopio está traduciendo los sonidos que produce la armonía del universo en una música indescriptible. Porque Dios así lo está permitiendo. Creación. Formación de los mundos. El universo comprende la infinidad de los mundos que vemos y que no vemos, los seres animados e inanimados, los astros que se mueven en el espacio, así como los fluidos que lo llenan. Así como los fluidos. Sería muy bueno que nos cuestionásemos si nosotros podemos ver el fluido eléctrico. Vemos el efecto, pero no lo vemos. Pero si vamos y le cogemos el cable por donde pasa la electricidad, ¿qué nos sucede? Que ahí sí la cosa se nos complica la vida. Pregunta Kardec, ¿el universo ha sido creado, es eterno como Dios? Sin duda, no ha podido hacerse solo. Además, si fuese eterno como Dios, no podría ser obra de él. Y muchos de nosotros decimos que yo soy eterno. No, hermanos, somos inmortales, que es diferente. No podemos confundir esa palabra, el juego de palabras, ¿no? Somos inmortales, mas no somos eternos. Eterno es Dios, únicamente nuestro Padre. Kardec aclara, la razón nos dice que el universo no ha podido hacerse a sí mismo y, dado que no puede ser obra del acaso, debe ser obra de Dios. Aquí enriquece de nuevo Kardec. No olvidemos que el maestro Allan Kardec es un misionero que Jesús lo envía para que se cumpla lo que él anunció. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os envíe el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad es el Consolador prometido, y Kardec viene a ser entonces ese misionero para poder codificar la doctrina revelada por los Espíritus. ¿Cómo creó Dios el universo? Para servirme de una expresión común por medio de su voluntad. Kardec estaba muy iluminado, ¿no es cierto? ¿Cómo creó Dios el universo? ¿Sería con un martillo, con un putero, con alicates, con arena y cemento? Con su voluntad. Nada describe mejor esa voluntad todopoderosa que las bellas palabras del Génesis. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si vamos nosotros a la Génesis, allí encontramos esta enseñanza dada por Moisés. Por Moisés. Eso está en el libro La Génesis. Pero aquí lo hace referencia a nuestro querido Kardec en el libro de los Espíritus. Podemos saber cuánto dura la formación de los mundos de la Tierra, por ejemplo. Por ejemplo, bonita la pregunta, ¿no es cierto? Podemos saber cuánto dura la formación de los mundos de la Tierra, por ejemplo. No puedo decírtelo, pues solo el Creador lo sabe. Y nosotros hemos estudiado este libro de los Espíritus, ¿cuántas veces? Pero, ¿qué pasa? Nos falta entonces el análisis, el poder entender y comprender lo que nos están diciendo. De ahí lo que Juana de Ángelis, un día Divaldo Pereira Franco, un hombre muy versado, muy leído, muy culto, le dijo a Juana, Juana, por favor, recomiéndeme un libro, porque ya he leído tantos y tantos libros que quiero leer algo diferente. Y Juana de Ángeles se quedó mirando a Divaldo y le dijo, el libro de los Espíritus.
Pero si ya lo he leído. Pero me está pidiendo que le aconseje un libro, el libro de los espíritus. Pero ya lo he leído. Vuelva a leer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros aún no tenemos esa capacidad para poder comprender y entender todo lo que hay en el libro de los espíritus, que es libro luz para la humanidad. Bueno, un mundo completamente formado puede desaparecer y la materia que lo compone diseminarse de nuevo en el espacio. Sí, Dios renueva los mundos, así como renueva los seres vivos. Permítanme decirles lo siguiente a ustedes. En este momento, el Sol ha vivido 4.600.000 años. 4.600.000 años el Sol. Y le quedan de vida 5.000 millones de años y va a desaparecer. ¿Será que se está cumpliendo lo que dice acá el libro de los espíritus? Un mundo completamente formado puede desaparecer y la materia que lo compone diseminarse de nuevo en el espacio, preguntó Kardec. Y responde, sí, Dios renueva los mundos, así como renueva los seres vivos. 5.000 millones de años le quedan de vida. Y recuerdo que estaba dando una conferencia sobre este tema hace muchos años y se me acercó entonces, un paréntesis, una dama muy elegante, muy bien vestida, muy bien perfumada, se acercó y me dijo, o desde allá donde estaba sentada, me dijo, hermano, ¿y será que yo de allá, hermano, será que de aquí a allá estaré yo viva? Estaba pensando en su belleza, ¿no es cierto? No fue ninguna hermana aquí de Rutas de Luz, estén tranquilas, o si no empiezan a mirarse en la una a la otra, sería yo la que le pregunté, decía Germán, no. 5.000 millones de años le quedan de vida al Sol. Y dice que el Sol, cuando queme ya, todo ese helio se volverá una estrella poderosa, amplia, y succionará la Tierra, se la comerá. Entonces, ¿somos eternos? No. Mire, ¿quién va a pensar que el sistema solar va a desaparecer? Como desaparecen también las galaxias, ¿cierto? Nuestra Vía Láctea también algún día desaparecerá. Muy bien. Formación de los seres vivos. ¿Cuándo comenzó a poblarse la Tierra? Al principio todo era caos, los elementos estaban mezclados. Poco a poco cada cosa tomó su lugar, entonces aparecieron los seres vivos adecuados al estado del globo. Claro, a medida entonces que las moléculas, ¿cierto?, se van armonizando, van dando diferentes formas de vida. Entonces, así empezó a poblarse la Tierra. Bien. ¿De dónde vinieron los seres vivos a la Tierra? Los seres vivos, estamos hablando de los seres humanos, más no como seres espirituales. Que quede eso claro también. La Tierra contenía los gérmenes que aguardaban el momento favorable para desarrollarse. Los principios orgánicos se congregaron tan pronto como cesó la fuerza que los mantenía separados y formaron los gérmenes de todos los seres vivos. Y continúa la respuesta. Esos gérmenes permanecieron en estado latente e inerte, como la crisálida y las semillas de las plantas, hasta el momento propicio para la eclosión de cada especie. Entonces los seres de cada especie se congregaron y se multiplicaron. Se multiplicaron. Y de ahí, entonces, el ser humano ha venido evolucionando, tanto somáticamente como a nivel también espiritual. Espiritual. La especie humana se encontraba entre los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre. Sí, y llegó a su tiempo. Por eso se ha dicho que el hombre se formó del lodo de la tierra. Y por eso desencarna uno. Si lo sepultan,
se descompone, ¿no es cierto? Ahí se descompone. Durará algunos añitos, pero que se descompone, se descompone. Y ese principio vital que tenemos los seres humanos no es el mismo en todos. Hay unos que tienen un principio vital de longevidad, otros de corta vida, otros son débiles, etcétera, etcétera. Pero ese principio vital, ¿a dónde volverá? A su fuente de origen. Pero todo totalmente se desintegra. ¿Podemos saber en qué época aparecieron el hombre y los demás seres vivos en la tierra? No. Todos vuestros cálculos son quimeras. Entonces, los sabios, los paleontólogos, los antropólogos, hacen estudios permanentes, a través, por ejemplo, del carbono 14. Y entonces ahí ese carbono 14 les da aproximada la fecha, cuánto puede tener ese esqueleto, ese ser orgánico, que ya no tiene vida. Poblamiento de la Tierra, Adán. Pregunta Kardec. ¿La especie humana comenzó con un solo hombre? Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, ¿cierto? Adán y Eva. Y muchos se comieron el cuento. Adán y Eva. ¿Y tuvieron cuántos hijos? 7, 2. ¿Cuántos hijos tuvieron? 2 hijitos, 2 tesoros, 2 perlitas. Caín y Abel. Caín, ¿qué hizo con Abel? Lo mató. Entonces quedaría Adán y Eva. ¿Y Caín? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Entonces no es lo que nos han enseñado de muy buena fe. No, 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 no es así. No es así. Dice, no, aquel a quien llamáis Adán no fue el primero ni el único que pobló la tierra. Y siempre le echan la culpa a la mujer. Recuerdan ustedes que es decir, Dios creó a dos seres, ¿no es cierto? El hombre y la mujer. Y siempre le echan la culpa a la mujer. ¿Qué hizo la mujer? ¿Ah? No, digo, le entregó la manzana y todas esas cuestiones, y se le apareció la serpiente y no sé qué, y le echó una cantidad de flores y no sé qué. ¿Y el otro qué hizo? ¿Se cayó? Cayó en la trampa. Pero estas maneras figuradas, ¿no es cierto? Que de muy buena fe nos han venido enseñando. Pero eso no es cierto. Y aquí lo estamos viendo ya en el libro de los espíritus. ¿Podemos saber en qué época vivió Adán? Más o menos en la época que le asignáis. Alrededor de 4000 años antes de Cristo. Está hablando que en esa época vivió Adán. Digamos que fue una raza, la raza adámica, ¿no es cierto? Muy bien. Quedé sorprendido con esto. Porque estamos hablando del hombre, pero nosotros los seres humanos no tenemos ni idea de la majestuosidad, de la misericordia, de la sabiduría de Dios al darnos este cuerpo extraordinario que en muchas circunstancias le hemos dado mal uso, que en muchas circunstancias hemos atentado con nuestra propia vida. Hemos querido suicidarnos, acabar con este templo del espíritu, el cuerpo humano, la máquina más perfecta que ha diseñado el Padre Dios, para que nosotros como seres espirituales a través de ese instrumento podamos progresar y conseguir la evolución. Haciendo algunos estudios sobre este tema, quedé muy anonadado cuando me fui directamente al corazón, porque ahí donde figura en el Evangelio más de 300 veces la palabra corazón, el corazón. Entonces, el corazón palpita 100,000 veces por día y es
el tamaño de un puño cerrado. El corazón. 100,000 veces por día. Oiga, y nosotros pensamos en eso, corazón palpite, corazón palpite. Nada. Todo está muy bien diseñado por esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas que llamamos Dios. Y 35 millones cada año palpita nuestro corazón. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Lo tratamos bien? ¿Nos cohibimos de lo que no debemos de comer? ¿Nos cohibimos de beber lo que no debemos de beber? ¿Nos apartamos un poco de la vida sedentaria? ¿Será que nos ponemos la sudadera por la mañana y vamos a hacer el ejercicio correspondiente para que pueda ese corazón funcionar muy bien? ¿O cómo andamos? ¿Cómo andamos con esa máquina, con ese corazón? ¿Mm? Bien, que he sorprendido también. Bombea 7,500 litros de sangre por día, que recorren 100,000 kilómetros de venas y arterias, sino que no está el señalador y me van a perdonar. Aquí hay 100,000 kilómetros de venas y arterias. Y por ahí circula la sangre, el corazón. Recuerdo alguna vez a un amigo que estábamos haciendo ejercicio y le dije, ¿cómo sigue? Y empezó a decir todo lo que ustedes se puedan imaginar a contra del corazón. ¿Qué no dijo del corazón? Y lo primero que yo le dije es, agradezca a Dios que a pesar de su corazón estar enfermo, porque eso no fue culpa de él, usted fue el que empezó a destruirlo con su forma de ser. Aún lo tiene con vida y le da la oportunidad de seguir caminando, ya no puede trotar. Se agachó y dijo, gracias por la llamada de atención y por la reflexión. ¿Qué debo hacer con mi corazón? Dije, ámalo, háblale y suplíquele a Dios que le dé la oportunidad de poder restablecer la salud en su cuerpo físico para seguir adelante. Entonces, ¿cuántos millones de palpitaciones el corazón realiza en un año? 35 millones. Y recorre los 7,500 litros de sangre por día, 100,000 kilómetros por todas partes. Está circulando la sangre, venas y arterias. Reflexionemos sobre eso. Y aquí tenemos una enfermera. ¿Está consciente de eso? Y algo que hace mucho daño para el corazón y para la circulación. ¿La qué? El cigarrillo. El cigarrillo, el licor, el estrés. Todo eso hace mucho daño. Bien. Isaac Newton. Esto es algo interesantísimo, porque todo lo queremos saber, nosotros los seres humanos, que Dios nos revele todo. Pero este hombre, científico inglés, que realizó importantes descubrimientos en física, matemáticas, óptica y otras áreas, descubrió la ley de la gravitación universal, que describe la fuerza que mantiene a los objetos en la Tierra y a la Luna en órbita. Isaac Newton. Aquí hicimos un estudio muy profundo sobre Isaac Newton hace algún tiempo, y era un hombre muy versado en toda la parte del Evangelio de Jesús. Y mire lo que dice este hombre. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Conclusión, no sabemos nada. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser
omnisciente y omnipotente, omnisciente, que conoce, que sabe. ¿Será que nuestro Padre es ignorante? Y omnipotente, que tiene todo el poder. Qué bonito mensaje que nos deja nuestro querido Isaac Newton. Lindo el mensaje. Aquí encontramos también entonces a nuestro querido Nicolás Camilo Flammarion, astrónomo francés, espírita. Él fue el que pronunció el discurso cuando tenía más o menos 20 años en la tumba de Kardec para despedirlo. Camilo Flammarion, espírita. En este libro extraordinario que se llama Excursiones al cielo, nos trae una reflexión muy bonita nuestro querido astrónomo espírita Camilo Flammarion. Que la óptica del siglo XIX aproxime por fin los planetas hasta el punto que podamos percibir la vida que embellece su superficie. Como decía Ovidio hace 2000 años, el cielo está abierto, tomemos posesión de él. Ovidio, ese gran poeta italiano, deja esta reflexión y Camilo Flammarion la toma. Tomemos posesión del cielo. Está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque nuestro querido Camilo Flammarion fue un gran astrónomo, un gran investigador. Y cuando supieron que él era espírita, lo sacaron por ser espírita. Pero ese hombre, las investigaciones, los estudios que hizo fueron extraordinarios. Ese hombre ha dejado cualquier literatura o cualquier enseñanza espírita. Tenemos esos 3 tomos, Misterios de la Muerte, escritos por Camilo Flammarion, Las Casas Embrujadas. Gracias a Dios, con modestia, tenemos esos libros, La Pluralidad de Mundos Habitados, escritos por Camilo Flammarion. Es una riqueza, un tesoro que con modestia gozamos en nuestra biblioteca personal de él. Y aquí vemos a este caballero, Von Braun. Von Braun, y nos hace una confesión tan bonita. ¿Por qué cree él en Dios? ¿Por qué cree él en Dios? Y aquí vamos entonces a una pequeña síntesis biográfica de él. Ingeniero mecánico y aeroespacial alemán, nacionalizado estadounidense en 1955, con el fin de ser integrado en la NASA. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX y fue el jefe de diseño del cohete B2, así como el cohete Saturno V, que llevó al ser humano a la Luna. A la Luna. Ahora mire lo que él dice, ¿por qué cree en Dios? ¿Por qué creo en Dios? Declaro sencillamente la razón principal es esta. Una cosa tan bien ordenada y perfectamente creada como lo son nuestra Tierra y el universo, tiene que tener un hacedor, un diseñador magistral. Una cosa tan ordenada, tan perfecta, tan precisamente equilibrada, tan majestuosa como esta creación, solo puede ser el producto de una idea divina. Y continúa, tiene que haber un hacedor, no puede ser de otro modo. Von Braun. Vemos cómo entonces estos seres han sido programadas sus reencarnaciones. Y lo que este hombre viene y plasma, queridos hermanos, en estos cohetes para ir a la Luna, es un patrimonio que ese ser ha adquirido a través de las diferentes reencarnaciones. Porque Dios no tiene preferencias con nadie.
entonces estos seres también han sido enviados para que la humanidad pueda admirar la obra del Padre. Continuamos. El 20 de julio de 1969, la misión espacial norteamericana Apolo 11 coloca a los primeros hombres en la Luna. Fue la sensación, algo extraordinario, dio un vuelco a la ciencia, algo majestuoso. Y es increíble que desde acá en la Tierra, con la tecnología, estaban haciendo todo para que, es decir, esta nave pudiera descender. Qué bella la misericordia de Dios con sus hijos. La tripulación del Apolo 11, formada por Neil Armstrong, primer hombre sobre la Luna, Michael Collins y Edwin Aldrin Jr. Mire lo que dijo nuestro querido Armstrong. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Estamos hablando de Dios y su creación. Estamos hablando de que, es decir, Dios creó el espíritu y la materia, y que los científicos están preocupados porque no han podido encontrar esa materia o esa partícula que les dé a ellos la satisfacción de poder comprender la masa, la extensión en sí de la materia. Vamos a hablar algo sobre el colisionador de hadrones, no de ladrones, sino de hadrones. Hadrones, por favor, hadrones. ¿Qué es entonces un colisionador de hadrones? Es el más grande laboratorio en física donde se pone a chocar protones, partículas subatómicas con carga eléctrica positiva, entre ellas para luego analizar todos los escombros. Está ubicado en un túnel de 27 kilómetros de largo, ubicado a 100 metros bajo tierra en la frontera franco-suiza. Dalton decía que, es decir, no se podía, óigame bien, dividir el átomo, y el átomo está compuesto ¿por qué? Electrones, protones, neutrones y su núcleo. Y aquí sacan los protones para llevarlos a este laboratorio y ponerlos, óigame bien, queridos hermanos, en este hadrón, buscando la partícula que se llama la partícula de Dios. A 100 metros bajo tierra, y tiene una extensión de ¿cuántos kilómetros? 27. 27. Los sabios buscando esa partícula. Y aquí vemos entonces el bosón de Higgs, conocido como la partícula de Dios. ¿Y qué es la partícula de Dios? Que es sorprendido cuando Higgs desencarna el año pasado. Mire lo que es entonces la partícula de Dios. Peter Higgs, físico británico, desencarnó el 8 de abril del año 2024. Ese gran sabio de la humanidad. Esos son hombres que han sido programados para venir a auscultar las cosas que Dios quiere que se ausculten y darlas a conocer a la humanidad. ¿Qué es la partícula de Dios y en qué consiste? El bosón de Higgs o la partícula de Dios es un elemento fundamental para toda materia existente en el universo. Ayuda a que todas las partículas tengan masa y durante largo tiempo ha sido rastreada por numerosos científicos de las distintas ramas de la física. No han podido encontrar la partícula, pero yo sí sé quién la tiene y dónde está y cómo se llama. Y yo no soy físico, y yo no soy físico, y yo no soy físico.
Nosotros los estudiantes de la doctrina espírita no tenemos cómo agradecer a Dios el darnos la oportunidad bendita de ser estudiantes de la doctrina espírita, de ser discípulos de Jesús y seguidores de Kardec. Doctrina espírita que libera al hombre de la ignorancia, que le esclarece. Y aquí vemos entonces lo siguiente. Carlos Arturo Ávila Bernal, físico e ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, doctorado en física en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Él forma parte con otros investigadores colombianos de un gran grupo de 3,200 científicos de 180 universidades del mundo que están buscando ¿qué? La partícula de Dios. La partícula de Dios. Están hablando de 3,200 científicos en esa época de 180 universidades del mundo. Y ustedes dirán, ¿sabe? ¿Será que el espiritismo sí nos puede ayudar en eso? ¿Será que sí? ¿Ustedes qué piensan? Vamos entonces. Concede entrevista sobre la partícula de Dios a los periodistas Carlos F. Fernández, Sonia Perilla, Santa María, el 5 de junio del año 2012 a las 8:21 p.m. del diario El Tiempo. Ahí tenemos la referencia. Ahí tenemos la referencia. Le preguntan, o sea que esta partícula, o sea, la partícula de Dios, o sea que esta partícula es fundamental para que las otras tengan masa. Responde él, así es. Y eso ocurre cuando entran en interacción. Estamos hablando entonces de los protones cuando entran ¿en el qué? Hadrón. Y de los escombros están buscando esa partícula. ¿Y la partícula qué le aporta a la ciencia? Encontrarla es una forma de certificar un modelo matemático diseñado para describir cómo funciona el mundo microscópico y por extensión la naturaleza. La entrevista es bastante extensa, pero es decir, toca sintetizar. Traímos lo más esencial. Bien. Aquí tenemos al doctor Wang. Es director del Instituto de Física de Altas Energías de la Academia de Ciencias de China en Pekín. ¿Está también buscando qué? La partícula de Dios. El colisionador de positrones de electrones circulares será el colisionador más grande del mundo. China dice que puede estar listo en el año 2030. Buscando la partícula de Dios. ¿Será que la partícula de Dios estará en nuestro cuerpo físico? ¿Estará en nuestro cuerpo físico? ¿Será que la partícula de Dios estará en el periespíritu? Entonces vemos nosotros, queridos hermanos, lo importante. Por lo general se define la materia como aquello que posee extensión, lo que puede impresionar nuestros sentidos y lo que es impenetrable. ¿Son exactas tales definiciones? Preguntó Kardec. El mundo mayor responde. Desde vuestro punto de vista, ello es exacto, porque no habláis sino conforme a lo que conocéis. Pero la materia existe en estados que os son desconocidos. En el libro de la Génesis, en el capítulo 14, encontramos todo lo relacionado a los fluidos, y entre ellos encontramos algo extraordinario. ¿La materia está formada por un solo elemento o por muchos? Preguntó otra vez Kardec. Por un solo elemento primitivo. Por un solo elemento primitivo. Los cuerpos que consideráis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. De la materia primitiva. ¿Qué encontramos en este libro extraordinario, queridos hermanos? ¿Qué encontramos en este libro extraordinario? Que debemos de profundizar en el estudio.
En este libro encontramos cosas trascendentales en el libro de la Génesis. Y no olvidemos que es el último libro de la codificación. ¿Qué dice la Génesis? Capítulo 14, ítem 2. El fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. ¿Se llama entonces qué? Fluido cósmico universal. Nosotros somos un derivado, una transformación de ese fluido cósmico universal, de esa partícula, porque Dios creó espíritu y materia, pero esa materia está conformada por el fluido cósmico universal. Divina doctrina de los espíritus. Gracias porque nos esclarece, porque nos da la luz, porque nos da la convicción que vamos por el camino recto, que no vamos por el camino equivocado, sin ningún fanatismo, y que cada día nos da la capacidad, Dios, de poder razonar y comprender, porque el espiritismo es una doctrina de razonamiento, no es fanatismo. Bien, y aquí encontramos ahora algo extraordinario de este ser, que en verdad no alcanzamos tampoco a comprender lo que él hizo por la doctrina. Tuvo el valor de defender la doctrina cuando Kardec partió a la vida espiritual. Tuvo ese valor nuestro querido y venerable maestro León Denis. Para concluir, mire estas enseñanzas tan lindas sobre la creación de Dios, sobre ese Padre misericordioso que tanto nos ama y que muchos de nosotros ni siquiera tenemos tiempo para hablar con él, porque lo primero que hacemos cuando despertamos es tomar el celular para saber quién nos ha escrito y le dedicamos todo el tiempo del mundo, pero no pensamos en ese Padre de amor. Dice León Denis en ese libro, El Gran Enigma, esta inteligencia se manifiesta por medio de leyes, leyes sabias y profundas, ordenadoras y conservadoras del universo. Esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, cuestión número 1 del libro de los espíritus, ¿qué es Dios? Continúa. Dios, el ser de los seres, esto es algo majestuoso lo que está diciendo León Denis del Padre Dios. Dios, el ser de los seres, el alma del universo, crea. Por su amor atrae hacia él las vibraciones de su pensamiento y de su voluntad, fuentes primeras de todas las fuerzas cósmicas, mueven al universo y engendran la vida. ¿Cómo serán esas vibraciones del pensamiento y de la voluntad de Dios parecidas a las nuestras? Parecidas a las nuestras, cuando nuestros pensamientos empiezan a vibrar llenos de odio, de rencor, de resentimiento, de rabia, de mentira, de orgullo, de vanidad, de prepotencia. Oh Dios, misericordia, misericordia para todos nosotros. Dice acá, las vibraciones de su pensamiento y de su voluntad, fuentes primeras de todas las fuerzas cósmicas, mueven el universo y engendran la vida. Dios es el espíritu de sabiduría, de amor y de vida, el poder infinito que gobierna al mundo. Queridos hermanos de la plataforma y de los que están acá presentes, gracias por su atención, gracias por el tiempo que nos han dedicado y espero que estas sencillas enseñanzas queden escritas en lo más profundo de nuestro ser y que sean huellas indelebles para el progreso espiritual de cada uno de nosotros, referente a lo que es Dios, su creación, y nosotros somos sus hijos amados, sus hijos bendecidos. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y hasta pronto. Dies.
Nuestra casa. La mente es la casa viva donde cada uno de nosotros reside, según nuestras propias concepciones. La imaginación es el arquitecto de nuestro verdadero domicilio. Si juzgamos que el oro necesita erigirse en el único material adecuado a nuestra construcción, prematuramente sufrimos el viento destructor o congelante de la ambición y de la envidia, del remordimiento y del tedio, que acostumbra envolver la fortuna en su castillo de imprevisión. Si suponemos que el poder humano debe ser el abrigo exclusivo de nuestro espíritu, somos rápidamente enfrentados por la desilusión que habitualmente señala la frente de las criaturas engañadas por los desvaríos de la autoridad. Si encontramos alegría en la crítica o en la liviandad, naturalmente nos demoramos en cárceles de perturbación y maledicencia. Moramos, en espíritu, donde proyectamos el pensamiento. Respiramos el bien o el mal, de acuerdo con nuestras preferencias en la vida. En la tierra, muchas veces tenemos la máscara física envuelta en distinciones y esplendores, conservándonos íntimamente en deplorables cubículos de padecimientos y tinieblas. Solo el trabajo incesante en el bien puede ofrecernos la milagrosa química del amor para la sublimación del hogar interno. Por eso mismo, dice Jesús, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo también. Idealicemos más luz para el camino. Abracemos el servicio infatigable a los semejantes y nuestra experiencia, con base en la tierra, culminará, feliz y victoriosa, en los esplendores del cielo. Libro Coraje. Francisco Cándido Xavier, autores, Espíritus Diversos, Emmanuel. Bueno, agradecemos a Rosalvita por este bonito evangelio en la tarde de hoy. Vamos a ver el video para la próxima, la invitación para la próxima conferencia. Nuestra casa. La mente es la casa viva donde cada uno de nosotros reside, según nuestras propias concepciones. La imaginación es el arquitecto de nuestro verdadero domicilio. Si juzgamos que el oro necesita erigirse en el único material adecuado a nuestra construcción, prematuramente sufrimos el viento destructor o congelante de la ambición y de la envidia, del remordimiento y del tedio, que acostumbra envolver la fortuna en su castillo de imprevisión. Si suponemos que el poder humano debe ser el abrigo exclusivo de nuestro espíritu, somos rápidamente enfrentados por la desilusión que habitualmente señala la frente de las criaturas engañadas por los desvaríos de la autoridad. Si encontramos alegría en la crítica o en la liviandad, naturalmente nos demoramos en cárceles de perturbación y maledicencia. Moramos, en espíritu, donde proyectamos el pensamiento. Respiramos el bien o el mal, de acuerdo con nuestras preferencias en la vida. En la tierra, muchas veces tenemos la máscara física envuelta en distinciones y esplendores, conservándonos íntimamente en deplorables cubículos de padecimientos y tinieblas. Solo el trabajo incesante en el bien puede ofrecernos la milagrosa química del amor para la sublimación del hogar interno. Por eso mismo, dice Jesús, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo también. Idealicemos más luz para el camino. Abracemos el servicio infatigable a los semejantes y nuestra experiencia, con base en la tierra, culminará, feliz y victoriosa, en los esplendores del cielo. Libro Coraje. Francisco Cándido Xavier, autores, Espíritus Diversos, Emmanuel. Bueno, entonces quedan todos invitados para la conferencia del próximo sábado. Y para terminar la tarea en la tarde de hoy, entonces vamos a hacer la oración de cierre y vamos a aprovechar la compañía de Kaike que nos regale la oración de cierre. Hoy que nos está acompañando. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos, elevar nuestro pensamiento a Dios. Sierve a Dios
mi Señor Jesús, María, Madre de Jesús, y Ángel de la Guardia, y toda familia espiritual que nos acompaña en este momento. Quiero dar gracias por haber acompañado la presentación de hoy. Quiero dar gracias, Señor, por la existencia, no solo del Centro Espírita, pero de todos que estamos aquí, por la oportunidad que estamos teniendo, Padre, de aprender, de reflexionar, de evolucionar. De gracias, Jesús, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestro alimento, por todo lo bueno, Padre, que has hecho por nosotros, por todo lo malo que has quitado de nuestro camino. Pido, Jesús, que bendiga nuestra tarde, nuestro fin de semana y nuestro año que está empezando. Que este año sea un año de reflexión, de aprendizaje, de victorias, de conquistas. Pido perdón, Padre, por nuestras fallas, por nuestras equivocaciones. Que nuestro ángel de la guardia pueda intuirnos por el camino de amor, de caridad, de evolución espiritual y moral. Que este sea un año, Padre, de crecimiento y felicidad para todos encarnados y desencarnados. Muchas gracias por todo, Señor Jesús. Que así sea. Gracias, Liz. Bueno, agradecemos a todos por su compañía y los esperamos dentro de 8 días para la conferencia. Buena tarde.